En primer lugar, llevo un resfriado bestial y un gripazo de estos. Estamos digamos, la mitad de compañeros de faena estamos todos fastidiados con la gripe esta, pero bueno, lo digo en el sentido de que no me acercaré a nadie, ni al micrófono. Si veis que no saludo ni doy la mano y tal, no es que sea una persona arisca, sino que intentaré no transmitir el virus. Pero bueno, primero de todo, Elena, ¿no? Felicitaros, porque yo estuve en Sabiñánigo hace 2 o 3 años y estabais con otras líneas de investigación y realmente la dificultad técnica y científica del problema era de una dimensión bestial. No sé cómo llegué allí, yo creo que un poco de casualidad, creo que suma de azares, pero primero agradecer que nos atendisteis súper bien y después felicitaros porque veo que la línea que estáis trabajando, apostar por bioremediación, apostar por soluciones basadas en la naturaleza, que está tan de moda, etcétera, creo que es un gran acierto y creo que los resultados que estáis empezando a vislumbrar pueden ser un camino importante, y seguramente aplicable a otros contaminantes también. Pero bueno, felicitaros. Vale, después empiezo un poco. En principio creo que tengo media hora, un poco menos hasta las preguntas. ¿Sí? Intentaré ceñirme al tiempo y, bueno, primero de todo ¿cómo se llama aquello? Las salutaciones, ¿no? Saludar a toda la gente que estáis aquí, las autoridades, que hay bastantes autoridades también, y después tengo a varios compañeros de trabajo que aprovecho para saludarlos y saben que les tengo mucho aprecio. Bueno, entonces, el tema es, primero agradecer también a los organizadores que nos invitasteis y la primera nota o apunte es cuando revisamos o repasamos las obras que podían tener de limpieza y descontaminación de suelos que podían tener un interés para este auditorio, estuvimos hablando de algunos ejemplos y apareció de golpe de manera más o menos repentina el ejemplo de la descontaminación y limpieza de espacios litorales, de playas. Y de golpe se nos encendió la luz diciendo, bueno, pues puede ser un caso, un escenario un poco singular o especial. ¿Por qué? Porque se están juntando dos espacios, lo que sería el espacio litoral y el medio terrestre. Y ya no son solo dos espacios ambientales, sino que también son dos espacios jurídicos. ¿Qué quiere decir jurídicos? Bueno, pues que el medio marino tiene su ley específica de Ley de Protección del Medio Marino de 2010. Después tiene todos unos procedimientos ambientales establecidos de acuerdo con las directrices de caracterización del material degradado y las instrucciones técnicas para la aportación de arenas en playa y regeneración de playas, y también de seguimiento y control de la calidad del agua del mar, que es la 817 de 2015, que es la evaluación de la calidad ambiental de las masas de agua. ¿Sí? O sea, y en este ejemplo pues nos encontramos estos dos escenarios, el marítimo y el terrestre. Y el terrestre sí que de alguna manera nos metemos de cabeza en lo que sería el concepto de suelos contaminados. Es decir, por el hecho de que haya presencia de suelos alterados, suelos contaminados en un entorno litoral, pues se debe seguir el procedimiento contemplado en el marco legal. Que desde 2017 aquí en Cataluña, cualquier suelo con presencia de suelos alterados o contaminados, aunque haya un cambio de uso del suelo, en este caso no hay cambio de uso del suelo, porque era playa y luego continuó siendo playa, pero sí que era un espacio que presentaba impactos por actividades humanas de tipo industrial, sin duda, porque el origen de la contaminación tenía que ser de origen industrial. Bueno, entonces es por este motivo que nos pareció interesante explicar este caso, el caso de la descontaminación de la playa. Entonces, básicamente lo he organizado en 4 puntos. Los puntos, el primer punto, que ya lo he avanzado bastante, es el marco legal. El segundo punto es diagnóstico, proyecto de recuperación voluntaria y la obtención de los permisos o resoluciones administrativas para poder ejecutar el proyecto de recuperación voluntaria. El tercer bloque sería la ejecución de la obra de limpieza propiamente dicho. Y finalmente, como último punto, es la recuperación de la morfología de la playa. Es decir, cuando hacemos una obra de descontaminación en un entorno litoral, como acometemos una serie de excavaciones, etcétera, luego hay que restituir la arena que hemos extraído y los focos de contaminación que nos hemos llevado. O sea, la playa queda hecha un gruyer. Entonces, si queda hecha un gruyer, mal asunto, ¿no? Bueno, y un poco lo que voy a explicar básicamente es esto. Y no sé cómo funciona.
Ah, vale, sí, ¿no? Vale, entonces, justamente esto es el índice, que es lo que os he hablado, marco legal, estudio histórico, diagnóstico, obra de limpieza, obra de restauración, tal, tal, vale. Insisto mucho en el marco legal porque creo que es una herramienta, es la herramienta fundamental, es decir, no se haría ni una descontaminación en ningún territorio del mundo si no hubiese un marco legal que de alguna manera lo ampare. Es decir, no hay nadie que ningún promotor público ni privado que yo conozca, que conozco algunos, que lo haga de manera voluntaria. Es decir, si se hacen este tipo de actuaciones de descontaminación, de limpieza, de evaluaciones de impacto, de declaraciones de impacto, de direcciones ambientales de obras, si se hace todo este procedimiento, solo hay un motivo y una causa y es el cumplimiento del marco legal. Entonces, si tenemos un marco legal bueno, potente, es una gran herramienta para tirar adelante todo este tipo de actuaciones. Y ahora tenemos la suerte, que yo creo, mi opinión personal, tampoco soy jurista, pero yo creo que tenemos un marco legal suficientemente bueno o muy bueno para acometer este tipo de actuaciones y obras. Tanto descontaminación como evaluación de impacto y tal. Siempre y cuando se haga bien. Claro, una cosa es cumplir al mínimo estricto y la otra es cumplirlo de manera ordenada. Entonces, para lo que sería el medio terrestre, había apuntado aquí, tendríamos la 1-2009 aquí en Cataluña de residuos y suelos contaminados. Tenemos el Real Decreto 9/2005 que define el concepto de nivel genérico de referencia, que es la concentración de contaminantes que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para salud humana o ecosistemas para el uso del suelo previsto o en el futuro. Bueno, o sea, el marco legal está absolutamente completo, está todo definido y todo bien atado. En 2023 hemos tenido la grandísima suerte que ha salido el Real Decreto 665/2023 que nos ha elevado a marco legal jurídico, porque hay muchos países que estos marcos legales son recomendaciones, pero aquí en el Estado español, supongo que es por el hecho de tener una comunidad científica con una capacidad de síntesis y rigor, ha hecho que no sean recomendaciones, sino que ha pasado a formar parte del marco legal. Esto no es así en todos los estados de Europa, ni del mundo, evidentemente. Pero bueno, es decir, el hecho de tener a nivel de marco legal toda una serie de definiciones, pues permite avanzar. Y el 665/2023 define las aguas que tienen unos niveles de concentración de contaminantes que con valores por debajo del genérico de no riesgo, es decir, que se pueden considerar aguas que son poco impactadas por la actividad humana, el valor genérico de intervención. Bueno, sí, ahora no entraré en detalles, pero efectivamente todo esto da muchas herramientas para poder hacer las cosas, planificarlas y hacerlas bien. Y en Cataluña, en 2017, la modificación del 1/2009 permite todo un procedimiento de tramitación administrativa y de permisos, tanto en fase de planificación como una vez ejecutadas las obras de descontaminación, que esto nos permite una garantía jurídica para la gente que acomete este tipo de obras para que una vez descontaminado aquel ámbito del territorio, de alguna manera hayamos borrado el pasado industrial. Estos son, yo creo que muy buenas noticias. Claro, cuando hace muchos años atrás todo esto no existía. Bueno, entonces no entro más detalle porque si no, no llegaré. Medio marino. La Ley de Protección del Mar, que es una transposición de una directiva europea, también confiere a todo el espacio marítimo un grado de protección similar a lo que serían los espacios naturales protegidos en medio terrestre. Es decir, se considera el mar como un medio muy sensible y, por lo tanto, los requerimientos y los condicionantes ambientales para hacer cualquier tipo de obra marítima a nivel ambiental son un escalón por encima del medio terrestre. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es un medio muy sensible. Cualquier impacto sobre las aguas del mar, sobre los sedimentos o sobre la bionomía se traduce directamente en un impacto sobre la biodiversidad marina. Y a nivel de calidad de aguas del mar, la 817/2015 también ha sido una herramienta muy, muy, muy buena para poder evaluar la calidad ecológica o ambiental de las masas de agua. Bueno, aquí os he ido poniendo ejemplos y subrayado y tal, porque a veces cuando preparo las presentaciones me pienso que el tiempo es infinito, pero, o sea, que os sirva un poco si alguien quiere consultar algo, porque es imposible seguirlo. Este cuadro lo que explica es cómo se caracterizan la calidad ambiental de los sedimentos para evaluar si son aptos para formación de playas, si son aptos para formación de muelles, si son aptos para gestionar dentro del medio marino o por su grado de impacto lo tenemos que sacar del medio marino y gestionarlo en medio terrestre. Todo esto está súper bien definido. Una persona en el Ministerio de Medio Ambiente durante muchos años que era un genio, en el sentido de que fue capaz de hacer todo esto y luego ha sido una herramienta muy, muy útil.
Entonces, ¿qué más? Y a nivel de aguas, también este Real Decreto, el 817-2015, ha dado esta herramienta muy potente. Vale, me he dedicado mucho tiempo a marco legal, continúo con los otros aspectos ya propios del proyecto. Parte fundamental de cualquier actividad o proyecto de descontaminación o recuperación es entender qué ha pasado en aquella parte del territorio, el diagnóstico, intentar saber el modelo conceptual de la contaminación. Entonces, en este caso es muy fácil, porque cuando coges esta foto, pues el modelo conceptual, o sea, el causante de la contaminación yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en este tramo del litoral por encima de la desembocadura del río Besós? Bueno, pues que fue la primera implantación industrial de España. Es por esto que se hizo el corredor ferroviario de la línea del Maresma, porque unía todas estas actividades industriales y era para mover las mercancías, tanto materias primas como productos elaborados. Bueno, claro, cuando ves esta foto dices, ¿y por qué las arenas de estas playas estaban contaminadas? Bueno, porque yo intento no ser demasiado emocional. Es decir, la gente que actuó en los años a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, ¿qué ocurría? No tenían vertederos, no existían los vertederos. No existían los sistemas de saneamiento, ni de depuración, ni clavagueras, que no sé cómo se llama en castellano. Alcantarillado, los sistemas de distribución de agua subterránea. Todo esto no existía. ¿Qué hacían las actividades industriales? Todos los residuos y todas las aguas las gestionaban en su entorno inmediato. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues aquí se ve, claro, no sé cómo se marca, pero bueno, si vemos, hay la vía del tren y en la vía del tren hay un puente. Este era el puente de la Aircross. Pues si hacemos una línea hacia el litoral, hacia el mar, veremos que hay como una especie de acopios, ¿sí? Unas montañas. Bueno, pues estas montañas eran los residuos de tostación de pirita. Aquí hay muchos geólogos, al menos algunos que conozco muy bien, y la tostación de piritas es, se coge la pirita y se pone dentro de unos hornos y se calcina, para obtener ácido sulfúrico, hacerla reaccionar con unos reactivos y fabricar abonos para la agricultura. Bueno, pues bien, pues el residuo de esta tostación son el residuo de tostación de pirita, que es un residuo que tiene un pH ácido de la muerte y que tiene una cantidad de metales pesados, tiene muchísimo hierro, pero también tiene una cantidad de metales pesados bestial. Y en un medio ácido, pues son totalmente móviles, ¿no? Y se distribuyen por el territorio a su libre albedrío. Bueno, pues entonces, todo el modelo conceptual de esta contaminación, pues yo creo que es, ya no quiero consumir más tiempo, pero creo que es claro, o sea, está claro que está asociada a actividad industrial, bueno, y después, si veis, los efluentes líquidos de la actividad industrial iban directamente a la playa, se fabricaban, pues no se fabricaban, bueno, eran como torrentes permanentes del efluente industrial, iba directamente al mar. Y si entramos un poco más de detalle, veremos que esta foto está hecha un día de viento del sur, de Garbí, y veremos que todas las plumas que salen al mar van en dirección hacia arriba, hacia Mataró. ¿Sí? Bueno, pues todo esto es información que nos da una imagen, de hace 50 o 100 años, no sé cuántos años hace esta imagen. Bueno, esta imagen nos la dieron en el Museo de Badalona, también muy detallista y tiene muchísima información. Bueno, ya está, ya no me lío más. Entonces, la playa que vamos a hablar, la recuperación, justamente es esta que he metido en el círculo amarillo, que es la platja de la Marina, también conocida como platja de Ponent o platja de Vela, bueno, tiene varios nombres. Fotos históricas, muy importante. Aquí vemos unas líneas discontinuas. Ahora, sobreponiendo estas líneas discontinuas a la línea de costa de diferentes épocas pretéritas anteriores, nos damos cuenta que en el año 46 la línea de costa estaba mucho más para atrás que la actual, ¿sí? Creo, y no soy experto en dinámica litoral, pero creo que está motivado por la presencia de este subregidor de col·lector d'aigües pluvials que hay al sur, a la parte de abajo. Este subregidor lo que hace es de barrera física y el transporte sedimentario queda bloqueado. Y por esto se produce una creación de playa. Y vamos viendo que en los años se va formando playa. Y fijaros que en esta imagen del 87, lo que es el subregidor de pluvials, lo han hecho más grande. ¿Por qué? Porque no desaguaba. Se habían acumulado demasiadas arenas y lo alargaron. El hecho de alargar hizo efecto barrera mayor, es como si fuese un puerto. Y la acumulación de arenas es mayor, Vale. Entonces, nos vamos al año 2000 y cada vez vamos viendo que se va creando nueva playa. Esta nueva playa, estas arenas que provienen de la dinámica litoral, quizás ya no tienen impacto de la actividad industrial, Ahora lo veremos. Efectivamente, este es el proyecto de recuperación voluntaria y es un poco el plano resumen del diagnóstico de la calidad ambiental. Entonces
vamos a ver que lo que es de color lila es lo que tiene mayores niveles de contaminación y lo que es de color verde son arenas no impactadas. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, las arenas que se han aportado con la dinámica litoral más reciente no han tenido contacto con la actividad industrial. En cambio, las arenas que sí que han estado en contacto con la actividad industrial son las que realmente están impactadas. Y además había una práctica habitual que era estos acopios de tostación de piritas los utilizaban como tierra de terraplén. Cualquier obra que hacían, en lugar de ir a buscar tierra limpia de la montaña para terraplenar, no. Cogían los residuos de las fábricas de su entorno inmediato y de los suyos propios. Y era una práctica absolutamente habitual en todas las actividades industriales de aquellos años. Pero sobre todo porque no existían instalaciones de tratamiento. No es que fuesen voluntariamente a destrozarlo todo, creo. Bueno, entonces, en definitiva, ya salto más adelante, voy saltando rápido. Esto es la resolución de la autoridad ambiental de acuerdo con todo el marco legal de lo que sería el proyecto de recuperación voluntaria. No entro en detalle, pero establece las condiciones de las reglas del juego para acometer la obra. Vale. Entonces, esto ya salto al punto de lo que sería propiamente la obra de limpieza. Entonces, la obra de limpieza se distribuye el territorio en una serie de cuadrículas. En cada una de estas cuadrículas se establece la calidad ambiental del suelo prevista, que son estas columnas, y las zonas que están afectadas por abandono o entierro de residuos de pirita, digamos, son las de la primera columna. Las zonas donde aparecen, un término que es un poco extraño, pero son las sorras tañidas. Las sorras tañidas, en castellano sería lo mismo, arenas teñidas, son arenas naturales, pero que han sufrido algún tipo de impacto por lixiviación de residuos de tostación de pirita. Y quedan teñidas por la presencia de hierro. Pero este hierro a veces también lleva metales pesados, en mucha menor cuantía que el foco, que la fuente. Y después vamos a la zona donde la playa, donde encontramos la arena que está limpia, totalmente natural. ¿Por qué? Porque es la aportada por dinámica litoral posterior a la actividad industrial. Si queréis preguntar algo, como queráis, y si no, lo dejamos para el final. Entonces, la obra lo que consistió es actuar, sobre todo, sobre las zonas donde se habían vertido, terraplenado residuos de tostación de piritas y donde habían arenas teñidas. Básicamente es siempre alrededor de todas las obras de construcción que se hicieron en esa época industrial. ¿Qué obras de construcción hicieron? Las escolleras, el emisario o el subresiduo pluvials, todas aquellas obras que necesitaban un terraplenado posterior, pues rellenaban de residuos. Bueno, pues básicamente la obra lo que consistió es excavar todas estas zonas llegando hasta el nivel freático, porque es una limitación técnica. Por debajo del nivel freático, en una playa, si empezamos a excavar, se nos forma el cráter infinito, es decir, es imposible. Acordaos cuando éramos pequeños, y al momento que llegas a debajo del nivel del agua, si empiezas a excavar se te desmorona todo y es imposible, o sea, se te cae todo encima. Bueno, entonces llegamos al nivel del agua subterránea, se toman muestras del suelo remanente y de agua subterránea remanente. Si las condiciones se consideran suficientemente adecuadas, lo que se hizo es una barrera de protección de escollera de tamaño mediano. No es una escollera que tiene funciones de soportar temporales, pero sí que es una dimensión suficiente para que sirva de barrera física y en caso de temporal excepcional, si el agua del mar en este temporal circulase por aquí arriba, no nos mezclase las capas de suelo o de arenas infrayacentes a esta cota de limpieza. Sí, más o menos se entiende, ¿no? Vale, entonces, una vez hecho todos estos boquetes, la obra consiste, una vez comprobado el suelo remanente, las aguas remanentes, la obra lo que consiste es volver a rellenar con arena limpia. Entonces, ¿cómo se ejecutan este tipo de obras? Bueno, voy a ir también muy rápido, ya no sé si voy mal de tiempo. ¿Cuánto me queda? Sí, ¿no? 10 todavía. ¿10 para preguntas o 10 con preguntas? 10 minutos para acabar. O sea, voy bien. O sea, cada apartado eran 4 minutos. Chuleta, ¿eh? Es que tengo tendencia a liarme. Bueno, vale, entonces, tema muy importante. Y esto fue una aportación de la demarcación de costas, que todo el mundo aporta y todo el mundo conoce y tal. Una medida de protección que es indispensable para una obra de este tipo es hacer una barrera de protección para caso de temporal. Porque tú estás aquí con la conciencia tan contenta y tan tranquila de estar descontaminando, y si resulta que durante la fase de descontaminación nos viene un temporal, aunque sea muy pequeño, resulta que nos enviará todas las piritas al mar. Pues esta contribución yo creo fue muy buena, en el sentido que nos ayudaron
de cómo formular la solución, cómo dibujarla y cómo construirla, ¿eh? Entonces, esta barrera, utilizamos todas las demoliciones de hormigón y todas las estructuras de escolleras antiguas de dentro de la obra, las reciclamos para formar este dique de contención. Tampoco es muy grande, ¿eh? O sea, si nos viniera un temporal de 3, 4, 5 metros de ola, se nos lo hubiese llevado todo. Pero un temporal de tamaño medio, esto era, creo que era en primavera esta obra, ¿eh? Que en primavera, en principio, los temporales no tienen que ser muy fuertes. Esta barrera nos servía para contener el temporal. Bueno, una gran aportación. Entonces aquí vemos la barrera esta de tal, y esta piedra es la que luego utilizamos para rellenar las cráteres de limpieza y descontaminación. ¿Sí? O sea, esta piedra la reciclamos 2 veces. ¿Eh? Todo lo que reciclar a nosotros nos gusta. Entonces, reciclamos una vez para hacer la mota de protección y segunda vez para llenar los cráteres. Aquí se ve esta foto aérea, es que no sé de qué es, de Google, no sé qué. Vemos la barrera de protección, vemos la escollera esta y la plataforma de arcillas que hay en la parte trasera, que es donde se hizo el acopio de los diferentes materiales excavados en función de su calidad ambiental. Es decir, si eran suelos muy contaminados, suelos alterados, suelos menos alterados, se iban clasificando, caracterizando y gestionando a destinos autorizados. Y en el entorno de todas las obras anteriores, que sería la escollera de atrás y el subresidor, el aliviadero este, allí es donde había la mayor cantidad de piritas, ¿eh? Y para que os hagáis un poco la imagen visual, justo debajo de la escollera, es que había otra práctica, lo que pasa que no sé si... que creo que había parte de la pirita que la tiraban al mar. Pero esto como que tampoco lo he visto, tampoco lo puedo afirmar. Pero creo que es probable, ¿eh? Porque es que si no, no se explica todo esto, ¿eh? O sea, encuentras unos niveles bueno, es igual, de residuos hasta la cota del agua subterránea que bueno, difícilmente se explica por lixiviación, ¿eh? Bueno, aquí vemos también residuos también muy próximos al nivel freático, ¿eh? O sea que aquí, bueno, tampoco no hace falta. Y esto era el procedimiento constructivo, era excavar selectivamente, ir separando por función de la calidad ambiental de cada material excavado, se hacían estos acopios, cada acopio se subdividía en subacopios, que es S101, S102, todo esto se analiza, se caracteriza y en función de los resultados y en los informes de la empresa colaboradora en materia de residuos, se decide a qué tipo de destinos van. Básicamente, los residuos de tostación de piritas, aquí se hizo una estabilización con magnesita y el residuo estabilizado se llevó a celdas de residuos peligrosos estabilizados, pero en vertedero de clase 2. Es decir, el coste, bueno, que es lo que se hizo en toda la obra de la descontaminación del puerto, ¿eh? Un tratamiento de estabilización y luego lo llevas a un vertedero que tiene una celda preparada para recibir este tipo de residuos en los cuales está prohibido la entrada de materia orgánica. ¿Por qué? Porque si entra la materia orgánica, cambia el pH, condiciones anaeróbicas, y entonces todos los metales que hemos de alguna manera retenidos en formas no solubles se podrían volver a solubilizar y volvería a ser un residuo de clase 3. Bueno, no entraré en detalle, pero... Vale, y esto es la forma de cómo cubríamos los acopios una vez hecho todo este proceso. Antes de su gestión se tapaban para que la acción del viento pues, no dispersase estos suelos alterados o impactados, ¿eh? Sigo. Bueno, esto en resultados analíticos, es que no puedo entrar en nivel de detalle, pero bueno, todo el protocolo, la lotificación, las muestras de suelo remanente, las muestras de aguas remanentes, los destinos de cada tipología de residuos, las toneladas que iban al vertedero para suelos estabilizados, bueno, todos estos temas que ahora no, es que si no seguro que no llego, ¿eh? Y ya llego al último apartado. Ahora hemos dejado la playa como un auténtico gruyere, o sea, es lo peor que a nivel ambiental es fantástico porque hemos sacado todos los focos de los suelos alterados, pero a nivel paisajístico y a nivel funcional ha quedado hecho un Cristo, ¿eh? Entonces, las piedras que utilizamos para hacer el dique de contención, las utilizamos para hacer este relleno a la cota cero de todas las zonas limpiadas. En el caso de un temporal excepcional, el poder erosivo del mar nunca bajará por debajo del nivel del agua, del subterráneo, ¿eh? Por un tema de gradientes, ¿eh? ¿No? El agua no puede correr por encima del agua o por debajo del agua. Bueno. Entonces, esta barrera de piedras nos da una garantía, una protección, y después para el niño bulldozer, que llamamos también, nos da una garantía adicional. Es decir, si hay alguna persona que tiene un afán de hacer excavaciones profundas en las playas, ya acabo. Voy a la aportación de arena, a restitución. Ahora ya me queda lo más fácil. Aquí es muy fácil. Se trata de ir a buscar arena limpia, ¿sí?, que tiene que cumplir con todo el marco legal de medio marino, que es la bomba, ¿eh?
tiene que ser arena que no está contaminada ni física, ni química, ni microbiológicamente, ¿eh? Entonces, estas arenas, ¿dónde las podemos obtener? De hacer un yacimiento marino, nos vamos al medio del mar, hacemos tal. Tramitar hoy en día un yacimiento marino es imposible. Es posible jurídicamente, pero técnicamente cuesta un montón. Entonces, la única solución es, que hace años que se está haciendo, que estamos haciendo, que es recuperar las arenas que se dragan de los procesos de mantenimiento y conservación de las bocanas de los puertos y de los canales de navegación y acceso. Todas estas zonas portuarias quedan, después de los temporales, quedan normalmente colmatadas por dinámica litoral. Entonces, lo que se hizo en este caso es aprovechar, era después del temporal Gloria, el Gloria aterró completamente la bocana y el canal de acceso del puerto del Masnou, se hicieron todos los trabajos de caracterización y la tramitación administrativa, que es el informe de compatibilidad con la estrategia marina, bueno, todo un tema muy complejo, muy acertado, pero complejo, para conseguir los permisos para hacer esta aportación. Entonces, una vez se obtuvieron los permisos, vas con una draga a la zona de extracción, la arena que estás extrayendo es de una calidad ambiental adecuada para la regeneración de playas y la aportamos en playa hasta restituir el relieve original, que es esta foto. ¿Veis que la playa ya, una vez descontaminada, ya hemos desmontado la mota, el dique de protección inferior y tal, pues queda una playa bonita. El tema es, esta playa tiene un factor, es muy artificializada, pero a nivel de dinámica litoral tiene un aspecto positivo, que es está protegida por el dique del puerto. Porque actualmente este tipo de actuaciones en playas a mar abierto tenemos unos dramas de narices. ¿Por qué? Porque la ola cada vez es más alta y los temporales son cada vez más erosivos y estas líneas de perfil de costa se van moviendo. En Montgat, el año pasado, desapareció la línea de costa, se retrocedió 25 metros. Bueno, un desastre. Pero un desastre por el cambio climático y por no tener previsto cómo actuar. Bueno, suelo remanente de estas arenas. Hay un programa de seguimiento anual de la calidad ambiental de las arenas en superficie para los futuros usuarios. Se hace un control periódico y sí que efectivamente hay algunas zonas cerca de la escollera que sí que queda un rastro de impacto. En las aguas subterráneas queda un rastro de impacto en un punto, pero de presencia de arsénico en el agua, pero que no es motivado por la zona que se ha limpiado, sino por aguas arriba. Esto lo que nos indica es que aguas arriba todavía queda algún foco activo. Que esperemos que se limpien. A poco se va limpiando. Badalona, hace 20 años los acuíferos estaban hechos. Están muy tocados. Actualmente están, la mayor, están bien. Están, francamente, han mejorado muchísimo. Son muy buenas noticias. Si se limpia mucho, las cosas quedan bien. Bueno, entonces, pero ahora me he dejado algo. No. Bueno, esto es súper importante, que es la resolución de la autoridad ambiental una vez finalizada la obra de descontaminación, conforme este espacio se puede reabrir al uso del público. El marco legal que tenemos aquí ahora es 2 informes de la autoridad ambiental. Uno en fase de planificación y otro en fase de final de obra. Ojalá tuviésemos este procedimiento para la evaluación de impacto ambiental de grandes infraestructuras, que solo tenemos en fase de planificación. No tenemos el segundo informe una vez acabada la obra. No sé si me pilláis el matiz, pero es de importancia extrema. Hay muchas declaraciones de impacto que no se cumplen. ¿Sí? En Cataluña se cumplen bastante o muy bien por un motivo, porque hay una figura que son las comisiones mixtas de seguimiento y control ambiental, que son comisiones técnicas de gente de perfil técnico de las autoridades ambientales, municipales, sustantivas, el promotor, etcétera, que todos son perfiles técnicos y con la única misión y obligación de cumplir la declaración de impacto. Este modelo solo es de aquí, no es en el resto del Estado. No, pero bueno, es igual, no sé por qué lo digo. Bueno, no lo digo así, lo digo en el sentido de que si no se hace un balance al final y la autoridad ambiental emite una resolución, puede ser todo papel mojado. Bueno, acabo. Esto ya son las fotos y me queda un minuto. Estas son las fotos del estado final de la playa ya una vez descontaminada, limpia y haciendo y siguiendo estos procesos anuales de control de las arenas y que el estado del agua también se lleva al control de la calidad del agua del mar. Está impecable el agua del mar. Esto hace ilusión, porque hace 20 años atrás esta agua era del mar, era insufrible, era de color rojo. Bueno, otra foto que es de la misma, pero desde otra orientación. Y la última foto, que es en estado final, y esta pasarela de madera fue una de las condiciones de la resolución final, que era como que a pie de la escollera es muy difícil limpiar. ¿Por qué? Porque tenían el hábito de tirar material a pie de escollera, pues se hace esta barrera para que nadie pueda entrar en contacto con un posible rastro
de suelo alterado. Es como una medida de protección adicional para tener mayores garantías. Pero en cualquier caso se está haciendo, llevamos creo que 4 años, ¿no?, de seguimiento y control, o no sé si el quinto ya llevamos. Bueno, y en principio los resultados durante estos 5 años, la calidad ambiental de las arenas es impecable. Y creo que ya estoy. Bueno, esto era una más emocional, que era la obra. Y esto es la presentación de hoy. Més o menys, sí, no? Sí, sí. Es la primera vez en mi vida que he visto.